Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo visto, de lo que hemos visto para ponernos en contexto. ¿Se acuerdan que dijimos que nosotros queremos ser santas, queremos hacer lo que a Dios le agrada, pero no es fácil siempre saber descubrir la voluntad de Dios, ¿no? Entonces hablábamos de que necesitamos saber reconocer y discernir cuáles son las mociones del Espíritu Santo, cuáles son mociones que vienen a lo mejor o inspiraciones que vienen del mal o que vienen de nuestra comodidad, ¿no? Y más adelante vamos a ver, pues sí, cómo se reciben esas emociones y cómo favorecemos su presencia. Y empezamos con algunos criterios. Bueno, dijimos, eso me lo voy a mirar. Dijimos que íbamos a dar unos criterios que nos permiten decir si una inspiración viene de Dios o si no viene de Dios. Entonces, ¿se acuerdan? Hablamos de la primera, que Dios no se contradice, que Dios no puede decir algo ni contra el Evangelio, ni contra la Sagrada Escritura, el Magisterio, la tradición, etc. Y que por lo tanto también un poco se va a contradecir contra nuestros deberes de Estado, nuestra propia vocación. Aquí tratamos de decir cómo no hay que poner como excusa para hacer lo que nos gusta o hacer o no tener problemas con los demás y poner la coherencia con mi propia vocación como excusa para no hacer, no sé, apostolado o no poder ir a misa, etcétera, porque ahí sería pues un engaño, ¿no?, del mal. Y después comenzamos a ver, dijimos que el árbol se conoce por sus frutos y empezamos a decir primero cuáles son los frutos, cómo se puede distinguir el Espíritu de Dios en la inteligencia, cuáles serían esas señales que nos dicen que lo que estamos pensando, lo que sentimos que es una inspiración, viene de Dios. Dijimos que eso tenía que ser siempre con verdad, bueno, que fuera una cosa importante, no cualquier cosilla, luz, docilidad, discreción y pensamientos humildes. Y en el caso de la voluntad, la paz, ya hablamos de esto, por eso voy rápido, simplemente estoy poniendo en contexto. La paz, la alegría, la humildad profunda, la confianza en Dios y la desconfianza en nosotros mismos, la voluntad dócil. Y nos quedamos aquí. Lo último que vimos fue la rectitud de intención en el obrar, ¿no? Entonces ahí comentamos que es importante que lo que hagamos, lo hagamos por amor a Dios, para que no se nos mezclen otras intenciones en cosas que en sí son buenas, pero que si nosotros ponemos una intención no correcta, pues dejamos de hacer el bien, ¿no? Entonces, es posible que nosotros, ¿no?, comencemos un acto con rectitud de intención, haciéndolo por amor a Dios, por amor a los hijos, etc. Y a lo largo del camino podamos perder esa rectitud de intención. Y de repente, en vez de estar haciéndolo por Dios, por amor, empecemos a hacerlo porque nos quieran o porque los demás me aplaudan y digan que qué buena soy, etc. Entonces, sí es importante mantener esta rectitud de intención, pues en el principio, en el medio y al final. También va a haber otra señal clara de que la inspiración viene de Dios, cuando lleva a la persona a padecer con paciencia todo tipo de dolores, sean del cuerpo o sean del alma. Si uno lleva con tranquilidad, con paz, una enfermedad, una pena, una persecución, una calumnia que alguien le haya hecho,
por ejemplo, un desprecio. Si yo eso lo llevo con paciencia, es señal de que estoy viviendo según el Espíritu Santo. No sé, por ejemplo, si yo, vamos a poner una cosa que nos puede pasar. Estoy en una reunión y yo he tenido alguna dificultad con alguien y de repente veo que llega esa persona y saluda a todos y a mí me ignora, ¿no? Cuando me va a saludar, cuando toca que me salude a mí, como que hace como que ve a otra persona, me salta, etc. Si yo en ese momento, o sea, se me pueden venir muchas cosas, ¿no? Yo puedo pensar en el interior, me saltó, qué obvia, o sea, si realmente trae algo contra mí. Ese es el hecho. Si yo digo, Señor, te lo ofrezco, o sea, tú muchas veces no fuiste aceptado, actualmente también cuántas, pues, desprecios así tienes en el Santísimo Sacramento, Señor, te lo ofrezco. Pues eso, esa forma de comportarme viene inspirada por el Espíritu de Dios. Si por el contrario yo pienso y yo digo, no, la próxima vez que yo la vea, ya verá, yo también me la voy a saltar. Y cuando voy a hacer claro que no estoy de acuerdo. Eso, ese espíritu como de revancha, de enojo, de rencor, pues eso no viene de Dios. Ahora, también se tiene que ver que esa actitud sea consecuencia de un motivo sobrenatural. Y no simplemente de que yo sea una persona como muy flemática, muy fría, y que realmente a mí esas cosas no me importen. Porque pues entonces ya sería más bien, más que un seguimiento de una inspiración, pues sería simplemente el que así soy yo. Otra señal clara de que una inspiración viene de Dios es si me lleva a negarme a mí misma. ¿Por qué? Porque lo propio del espíritu del mal es buscar que nos lleve a seguir nuestra propia comodidad, y del espíritu del mal y de nuestro propio espíritu natal, ¿no? Naturalmente nosotros ¿a qué tendemos? A la comodidad, a seguir nuestros deseos, etc. Entonces, si me está inspirando que me abniegue, que me mortifique, sin llegar a extremos, lo más seguro es que viene de Cristo, porque ya Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Digo que también hay que tener en cuenta que no lleguemos a mortificaciones, por ejemplo, porque puedo empezar bien, ¿no? Yo digo, ay, si me voy a mortificar en esto, porque quiero pues, tener más libertad, lograr una mayor libertad de mí misma y que pueda responder mejor al Señor. Y entonces voy a hacer estas mortificaciones, o estoy en Cuaresma y me quiero unir al sacrificio de Cristo. Entonces, todo eso está muy bien. Pero si yo, por ejemplo, empiezo a afectar mi salud, ya esa mortificación, lo más probable es que no venga de Dios, sino que empezó muy bien, pero que ya el malo se nos metió por ahí y nos está torciendo la cosa. Otra característica, otra señal, es la sinceridad, la veracidad y la sencillez en la conducta. Aquí lo decíamos al principio, ¿no? Uno nunca puede decir con absoluta certeza que una inspiración viene de Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios no se nos aparece, ¿no? Entonces, así con absoluta, total certeza, es difícil poderlo decir. Entonces, si una persona lo dice con claridad, miren, yo creo que Dios me está pidiendo esto, yo creo que viene de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque habla con sencillez, va a decir la verdad, pero sí, en algún momento se aferra a sus propias ideas, no escucha a los demás, aunque todo el mundo le diga lo contrario.
hay que tener cuidado. Puede suceder que sí me tenga que aferrar a mis propias ideas porque estoy en un medio muy hostil, ¿no? Y entonces, no sé, estoy con una familia que es totalmente contraria a las ideas evangélicas. Y entonces yo efectivamente tengo que ser veraz y decir, no, esto no, tengo que decir realmente lo que es lo correcto. Pero si yo estoy con alguien que es espiritual, estoy con otro sacerdote y todo el mundo está opinando de que eso no es lo correcto, yo tengo que tener esa sinceridad, esa como sencillez para poder reconocer que me puedo equivocar. Entonces, normalmente las personas sinceras van a reconocer que es fácil caer en el engaño y que no tienen que estar aferradas a las propias ideas. Muchas veces, no sé si les ha pasado, que uno se aferra a una idea que es una tontería y ya después dice, pero, o sea, ¿qué importa? O sea, tanta discusión por si era verde o era azul, o sea, ya sé de esos colores en que uno no sabe si es verde o si es medio azul verdoso, si es medio verde azuloso, y uno dice después, ¿y para qué me aferré? Para esta tontería. Pues eso, sinceramente, creo que por ahí ya se nos metió, pues por lo menos nuestra propia terquedad, ¿no? Y no el Espíritu de Dios. Otra señal importante, muy importante, es la libertad interior. Dios siempre nos deja en libertad. Eso es increíble. Y esta libertad nos va a hacer que no nos preocupemos de nosotros mismos, ni tampoco de lo que los demás puedan decir, sino solo de lo que Dios quiere, sin apegarme a algo en concreto, ni siquiera a los dones de Dios. En esta libertad tenemos que tener libertad incluso de lo que es un don de Dios. Por ejemplo, yo puedo tener un momento, un tiempo de gran consolación. Entonces voy a la oración y de verdad que, bueno, casi me elevo, ¿no? Me tienen que estar cogiendo para que no me vaya como un globo. Y tengo unas experiencias que me dejan el alma llena, con una gran paz, con un gran consuelo espiritual. Pues qué bien. Pero a lo mejor al rato Dios me deja en una desolación y estoy en un momento en que la oración me cuesta horrible, en que no le encuentro sentido a las cosas. Si yo quiero saber cuál es la actitud correcta, es esa libertad hasta de los dones de Dios. Es decir, yo continúo rezando, aunque en este momento no estoy recibiendo yo nada a cambio, sino que realmente lo estoy haciendo por amor a Dios, porque pues, los sentimientos o sea, frialdad, sequedad. Si yo allí continúo, por ejemplo, rezando, esa inspiración de continuar rezando a pesar de todo, seguramente viene de Dios. Fíjense que Dios nos deja en libertad y Dios nunca se impone. Entonces, cuando normalmente no te va a poner inspiraciones de tú debes, hay que reaccionar en contra ante esta injusticia, es importantísimo defender, no sé, como que dejen libertad. Ustedes, por ejemplo, vean cómo Cristo en el Evangelio invita, pero nunca se impone, nunca obliga. Entonces dice, si quieres seguir en pos de mí, pues, ¿se acuerdan? A lo que quería seguirlo, sí le dice las condiciones, oye, acuérdate que no tienen dónde reclinar la cabeza, y etc. Pero siempre es, si quieres venir en pos de mí, haz esto. Y lo mismo el ángel, cuando va con María, es una proposición, es una invitación. Y cuando María acepta, no dice, sí, yo debo ser la madre de Dios, porque si no, el mundo no será salvado. No, ¿qué dice María?
hágase, si quiero. Ante la invitación del ángel es como que la deje en libertad, ¿no? Para que ella pueda optar. Si normalmente cuando, por ejemplo, hay una idea, ¿no?, que se me está viniendo a la cabeza y yo la rechazo, si es de Dios, va a volver a venir. ¿Por qué? Porque el Señor es muy humilde, ¿no? Y entonces te dice las cosas una vez y luego te las repite, etc. Y es el Señor que está llamando a la puerta. Y como dice el Apocalipsis, ¿no? Si me abres, entraré y cenaremos juntos. Si me abres. Si no me abres, voy a seguir. Pero yo estoy en la puerta y estoy tocando. Mientras que cuando es del espíritu del mal, cuando es un pensamiento del tentador, él se ofende. ¿Por qué? Porque su lógica es la de la autoafirmación. Él es soberbio y entonces no soporta no ser considerado o no ser tomado en cuenta. Entonces, cuando yo tenga dudas, puedo dejar como reposar esa idea y luego en otro momento volverla a tomar. Si me vuelve a venir, muy probablemente pueda venirse de Dios. Si me produce paz, pues seguramente vendrá de Dios. Por ejemplo, hay una niña que está viendo ahora si su vocación es irse con las hermanas de la caridad. Ella comenta, cuando yo me rechazaba la idea, sentía una gran intranquilidad dentro. Cuando yo opté y dije, sí, Señor, quiero ver si es tu voluntad, sentí una gran paz interior, aunque la paz no quitaba un cierto temor, como le pasó a María, ¿no? Aquí la esclava del Señor, hágase, pero ¿cómo va a ser esto? Y dice que cuando vio al ángel sintió temor. Bueno, así nos puede pasar. Pero Dios va, repite y se vuelve y vuelve a venir y vuelve a venir. También otra señal es que si me viene una inspiración de algo que sea imitar a Jesús, con certeza el demonio no va a proponer nada que se pueda parecer a eso, ¿no? Entonces, si me vienen deseos de santificarme, de imitar a Jesús en su humildad, de imitar a Jesús en su caridad, pues si yo pienso, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y busco hacer eso, pues eso es una señal muy buena. Otra señal muy buena es la caridad. La caridad, el amor, acuérdense, Dios es amor. Entonces, todo lo que nos inspire de hacer por amor, con certeza viene de Dios. Y fíjense que San Agustín consideraba esto una señal tan clara que llegó a escribir esto: ama con amor de caridad y haz lo que quieras, no errarás. Fíjense, ama con amor de caridad y haz lo que quieras, no errarás. Ya hables, ya calles, ya corrijas, hazlo todo con interno amor. No puede ser sino bueno lo que nace de la raíz de una íntima caridad, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo algo por amor, realmente no me voy a equivocar. Que no sea solo por amor de caridad, no por amor a mí misma, porque también hay un amor a uno mismo malentendido, ¿no?, que se convierte en egoísmo. También otra señal es la constancia. Dios no anda cambiando de planes. Sí, puede llegar en un momento a cambiar los planes de una persona, pero no es lo normal. No está cambiando la dirección a cada rato. Digo que sí puede cambiar la dirección porque, por ejemplo, a Madre Teresa de Calcuta se la cambió. O sea, ella llevaba con las hermanas de Loreto, no sé, 15 años o no me acuerdo cuántos, y de repente le pide que funde una congregación. Pero fue algo que no es lo ordinario que Dios te pida, y ella lo vio con su director espiritual.
Pero ¿qué suele hacer el tentador con nosotros? Quiere hacernos cambiar de idea para que no concluyamos nada, ¿no? Entonces, yo empiezo a hacer algo y luego me lo cambia de dirección, me piensa, ay no, esta idea es mejor. Entonces, dejo lo que estaba haciendo y comienzo esto. Y luego me cambia esta otra idea y mejor esta otra, y resulta que a la mera hora no hice nada. Ahora sí que no hice ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque estábamos del Team Marín de Dopingüe y no, nada más nunca acabamos de hacer nada. Entonces, las inspiraciones divinas son estables, son constantes. Y normalmente el que nos va a estar empujando en una dirección y luego en otra, más bien puede ser el tentador. Entonces, la constancia también es una señal de que vamos, o sea, y fíjense que muchas veces el tentador nos va a poner como piedras y obstáculos en el camino. ¿Para qué? Para que justamente seamos inconstantes y no lleguemos a la cima. Él nos va a poner pensamientos de, ay, qué flojera, no, ahora ya, que alguien más lo haga, y cosas de ese tipo. Ahora vamos a ver cuáles serían las inspiraciones o las señales que vienen del espíritu del mal. ¿Cuáles serían esas señales que vienen del espíritu del mal? Ay, perdone. Ay, no. Perdón, ya está. Entonces, señales del espíritu del mal. Pues van a ser, obviamente, totalmente opuestas y contrarias a las que dijimos que eran del Espíritu de Dios. Y por eso va a ser fácil distinguirlas cuando se presenten de una manera clara, descarada, pero hay que tener en cuenta que el enemigo del alma muchas veces se va a disfrazar de ángel de luz y va a sugerir cosas que parecen buenas en un principio para disimular por cierto tiempo las malas intenciones. Y entonces ya en algún momento pues desviarnos del camino del bien. Pues pusimos antes, ¿no? El ejemplo de Adán y Eva. Cuando les presenta que coman del fruto prohibido, no les dice, miren, es que ustedes, si toman del árbol que Dios les prohibió, Dios los va a castigar y los va a sacar del Edén y después van a ustedes a sufrir por tomar esta decisión. No, ¿qué hace? ¿Qué les dice? Miren, qué rico se ve este fruto. Ustedes van a tener el conocimiento del bien y del mal, van a ser como dioses. Entonces, ¿qué hacen? Pues se mete por cosas que parecen buenas y ya después pues dejan al alma bien maltrecha. Por eso siempre es importante estar de alguna manera examinando en el origen, en el medio y al final si mis intenciones son rectas, si son movidas por el amor, etc. Para que en caso que en algún momento se empiecen a desviar, pueda enderezarlo y vuelva a estar según el Espíritu de Dios. Entonces vamos a ver cuáles son esas señales. Primero, como dijimos, aquí vamos a ver un poco más rápido porque pues son más sencillas en cuanto que son simplemente lo contrario a lo que ya explicamos en cuanto al Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, acerca del entendimiento, si decíamos que Dios es verdad, el espíritu del mal va a ser falsedad. Siempre nada más que hay que recordar que la falsedad nos las va a presentar la mayoría de las veces envueltas en mentiras, para que parezcan verdad. Porque si no, nosotros no lo haríamos. Si ya desde el principio decimos esto es
malo, falso, normalmente no lo haríamos, ¿no? Entonces, le va a poner una cierta, le va a medio envolver esa falsedad. Luego va a sugerir cosas inútiles, que no tienen caso. Por ejemplo, es que cosas que a mí me han pasado, ¿eh? Por ejemplo, tienes varias cosas que hacer y estás haciendo un librito, a mí me pasó, un librito para el Adviento, para que las señoras pudieran vivir mejor su Adviento. Bueno, me dediqué tanto tiempo a hacer cosas inútiles, ya sabes, a embellecer el librito, a que no faltara nada, que todos los márgenes quedaran tal. El caso es que le dediqué tanto tiempo en cosas bien inútiles que hubiera podido aprovechar mucho mejor en otras cosas. ¿Pero qué? A veces, si una persona es más detallista, la puede coger por ahí y decir, mira, en este detalle y hasta que esto no quede perfecto, etc. ¿Para qué? Para perder el tiempo y distrayéndonos de cosas que pueden ser más importantes, dar mayor fruto. También, algo que es también muy propio en el entendimiento, es todo lo que es como angustia, inquietud, tinieblas o falsa luz. Entonces, por ejemplo, si yo, no sé, he pecado, ¿no? Y lo que me viene por haber pecado es una angustia, una angustia, un temor a Dios, una inquietud de que esto no, ya, ¿cómo es posible que yo haya hecho esto a Dios? Y entonces me empiezo a restregar esa idea negativa y empiezo como a desalentarme y empiezo a dar, Dios, tú siempre caes en lo mismo. Eso es el mal. Eso no viene de Dios. Porque ¿qué hace Dios? Cuando uno peca, te dice, va con la mujer, fíjense, cogida en fragante adulterio. ¿Y qué le dice? Mujer, nadie te ha condenado, vete, nada más no vuelvas a pecar, ¿no? Y cuando Pedro lo niega, lo mismo. O sea, Pedro, ¿me amas? No te preocupes, es como si le dijera, no te preocupes por esas negaciones. Y le dice 3 veces, ¿me amas? ¿Para qué? Para que Pedro afirme 3 veces como lo negó 3 veces. Pero no causa inquietud. No sé, por ejemplo, cuando está con el ladrón en la cruz, no se pone a decirle, no, hombre, es que tú eres bien malo, ¿cómo quieres que yo te lleve al paraíso? A ver, haz un buen arrepentimiento y ahorita que yo te vea súper arrepentido y bien angustiado, te perdono. No, ¿qué le dice al ladrón? Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces, todas esas cosas que puedan provocar angustia, inquietud, aun cuando ya hemos fallado, no viene de Dios. Lo que viene de Dios es reconocer que me equivoqué, reconocer que le fallé, pedir perdón y continuar adelante. ¿Qué hace el otro? Coge una cosa que pareciera buena, el arrepentimiento, por ejemplo, y entonces pues el dolor de los pecados, por supuesto que es algo bueno. ¿Pero qué hace? Nos deja meternos en el dolor, y nos va sumiendo. Entonces empezamos por algo bueno, que era el dolor de los pecados, hasta provocarnos desconfianza de Dios, desconfianza de nosotros mismos, sentirnos pequeños e incapaces. ¿Y ya vieron? Empezó con una cosa buena y nos va provocando angustia, tiniebla, inquietud. También puede dar una falsa luz. Pero si esa falsa luz se va a conocer por el fruto espiritual, si esa falsa luz no me lleva a un fruto de tipo espiritual, no era luz de Dios. También habíamos dicho como el Espíritu de Dios es humilde, como el Espíritu de Dios deja en libertad, mientras que el malo, el tentador, lo que hace es poner un espíritu como obstinado,
como terco, pertinaz, ¿no? De no querer dar nunca el brazo a torcer. Aguas con eso. También acerca del entendimiento, el libro lo llamaba indiscreciones continuas. Entonces, por ejemplo, excesos de penitencia. ¿Para qué? ¿Por qué un exceso de penitencia? Para yo sentirme muy bueno y que me lleve a la soberbia o que me lleve a arruinar mi salud. O, no sé, estamos en Navidad, que tiene que ser un tiempo de alegría, alegraos hermanos, acá me ha nacido el Salvador y yo estoy triste, ¿no? Y yo estoy con puros pensamientos de tristeza. Y al revés, en Viernes Santos estoy como una castañuela. Pues eso está raro, ¿no? Sí es importante decir, bueno, esto, ¿de dónde viene? ¿Va con lo que viene con mi deber de Estado? ¿Viene con la humildad? Etcétera, o no, para que no vaya a ser, que nos haga hacer cosas que no tienen ni caso o que nos pueden, en dado caso, hasta dañar. También, por supuesto, el espíritu de soberbia, todo lo que nos lleve a vanidad, a buscar que nos prefieran por encima de los demás, etcétera, no va a venir de Dios. Y eso también es fácil que se nos meta, por ejemplo, estamos haciendo un apostolado y lo empezamos por amor a Dios, por amor al prójimo, y de repente empiezo a ver que florece el apostolado. Y de repente, ¡ay, qué cantidad de niños! O qué cantidad de señoras, o qué cantidad de matrimonios se están uniendo a esto. Y entonces es muy fácil decir, uy, qué bien lo estoy haciendo. Y empezarse a meter la vanidad. Y de repente yo ya perder que lo hago por amor a Dios y empiezo a hacerlo por amor a mí misma, a que los demás digan, qué bien lo está haciendo Ana. Entonces hay que tener cuidado. Todo lo que es vanidad, soberbia, el que los consideren mejores que los demás, etc. En cuanto a la voluntad, lo habíamos dicho de alguna manera, todo lo que sea inquietud, turbación, zozobra, malo, viene del malo. Entonces, siempre que ustedes se encuentren muy intranquilas, se encuentren como turbadas, muy inquietas, como que hagan un examen y van a descubrir cómo allí no está el Espíritu de Dios. Nunca, nunca, nunca. O sea, Dios no va a provocar inquietudes, turbaciones. Sí puede, como lo dijimos, sí puede haber una inquietud mientras yo no opto por lo bueno, ¿no? Entonces, sí puede haber una inquietud, pero en el momento que opto viene la paz. Y con el malo, no. Siempre va a haber turbación, inquietudes, desconfianzas, etc. Después también todo lo que es soberbia o falsa humildad, que va a quitarle pues el mérito a las acciones. La desesperación, la desconfianza, el desaliento, un optimismo que sea irracional, es un optimismo totalmente irreflexivo, una vana seguridad, malo. También todo lo que es desobediencia, obstinarme en algo. ¿Se acuerdan? Todo esto ya lo habíamos dicho, pero en el lado contrario, ¿no? Como el buen espíritu es sencillo, sabe reconocer que se ha equivocado, etc. Fines torcidos, por ejemplo, el querer ser apreciado, el querer ser tenido en cuenta, el dejarme llevar por la comodidad, estoy eligiendo algo porque, pues no porque considere que sea lo mejor, sino porque es lo que más viene conforme a mis gustos. Entonces, pues, aguas. La impaciencia no viene de Dios, ¿no? El resentimiento no viene de Dios. El desconcierto,
la rebelión de las pasiones, y sobre todo cuando hay una rebelión de las pasiones sin motivo, sin importancia. ¿Nunca les ha pasado que de repente reaccionan de más y regañaron a los hijos y se los pusieron como en chancla? Luego dices, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? O sea, yo no soy así. No sé, ni la cosa en sí era para tanto. ¿Por qué tuve esta reacción tan desproporcionada o tan violenta? Pues muy probablemente allí nos cogió el tentador, ¿no? Pero, por ejemplo, yo voy a ver, ya reaccioné pésimo. Les grité a todos en mi casa, a todos. Si yo después de haber gritado, de haber tenido una reacción desproporcionada, me hundo, aguas, no solo el tentador, caigo en la tentación una vez, sino 2 veces. ¿Por qué? Me tentó para gritar, para desesperarme, y después me está tentando para que yo me sienta la peor persona del mundo. Y no es cierto, simplemente no había dormido bien, grité de más. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ser humilde, reconocer y decir, discúlpenme, no sé qué me pasó. Creo que estoy preocupada por tal cosa, no sé, disculpen, perdón, y voy y le abrazo a la persona, a la mejor a la que regañé, etc. Eso sí viene de Dios, ¿no? Y vuelvo a quedar en paz. Y no me quedo con esa rebelión de las pasiones, y todas las pasiones revueltas en mi interior. Todo lo que pueda ser hipocresía. Hijo, acuérdense cómo fue Jesucristo. Cuando uno lee el Evangelio, se admira, o por lo menos yo me admiro, de cómo reacciona contra la hipocresía. Contra el pecador es manso, lo abraza, lo acoge, pero contra la hipocresía le dice, ay de ustedes, fariseos hipócritas, que buscan los primeros lugares, ¿y qué hace con el pecador? Lo levanta, lo coge. Entonces, la doblez, la simulación, la hipocresía, el demonio es padre de la mentira. Entonces, eso viene del mal. Entonces, no hagamos cosas, no digamos mentiras, nunca, ¿no? Ni cosas que sean falsas. Eso no viene de Dios. Eso es el mal. Sí puedo yo reservarme y yo no tengo que decir a alguien que no tiene por qué saberlo. Pero yo ahí no digo una mentira, le digo, no, pues discúlpame, no, de esto no te voy a decir porque es algo que es propio de mi familia, o puedo decir algo que sea verdad, pero no toda la verdad. ¿Sí? Porque hay veces que uno no tiene por qué decir cosas, pero no decir mentiras. Y no hay que acostumbrarnos a decir mentiras como para salir del paso, ¿no? Como para, quitarnos a alguien inoportuno. También es propio del tentador el apego a lo terreno, a los bienes materiales, a los consuelos espirituales. Cuando hablo de los consuelos, a todos nos gustan los consuelos espirituales, pero cuando solo buscas el consuelo espiritual en sí mismo, pues ya te desviaste. Otra cosa que va a hacer el tentador es que nos olvidemos de Cristo y de su imitación. Entonces nos va justamente a provocar mandar pensamientos, como proponer cosas que vayan o que nos lleven a olvidarnos de Cristo o de su imitación. Y, por supuesto, la falsa caridad o el celo amargo o indiscreto, ¿no? Esa falsa caridad que es falsa, ¿no? Y que no es caridad o que no es
no es celo apostólico verdadero. Ese ver siempre la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y no en el suyo. Entonces yo quiero, dice que por caridad, querer que la otra persona sea mejor, pero que en realidad es que me molesta, por ejemplo, lo que está haciendo. Entonces yo dije que porque sea mejor, lo corrijo, pero en realidad lo corrijo porque eso me molesta de él. Y cosas de esas. Y después, fíjense que aquí lo pongo, ¿no? El espíritu humano. Va a haber señales que vengan del Espíritu de Dios, otros que vengan del tentador y otras que pueden venir de mi propio espíritu. ¿Por qué? Porque mi propio espíritu, o sea, nuestra propia naturaleza, ¿a qué se inclina? A lo que es más cómodo, a lo que me da más placer, tenemos, o por lo menos yo, de verdad, por natural, tenemos como un horror o un miedo instintivo al sufrimiento, o a cualquier cosa que nos implique llevarnos la contra. Vamos a buscar las cosas que van a responder mejor a nuestro temperamento, a nuestra manera de ser, a nuestros gustos, a nuestras comodidades. No vamos a querer oír hablar ni de humillaciones, ni de desprecios, etcétera, ¿no? Y vamos a buscar lo que nos proporciona alegría, lo que nos dé éxito, los honores, y todo esto es nuestro natural. Entonces, fíjense que no importa saber si es de mi propio natural o del espíritu del mal. Da lo mismo. A veces muchas cosas no es que vengan del malo, del demonio, vienen de mí misma, punto. De esta inclinación que yo tengo a la comodidad y que me ha faltado forjar mi voluntad y pues que me gusta hacer mis caprichos. Y realmente pues no es una inspiración diabólica, no sé cómo decirlo, del demonio. No, simplemente soy yo y mi natural. Da lo mismo de quien venga. Lo importante es descubrir que no viene del Espíritu de Dios. Ese deseo de cumplir mi capricho, pues no viene del Espíritu de Dios. Y eso me tiene que bastar y no me tengo que estar pues batallando o preocupando, bueno, ¿será que es una tentación del demonio? Mira, por lo pronto no viene de Dios, da lo mismo si es tuyo o del demonio, no lo hagas, punto. Y no te angusties, porque eso sí ya sería del tentador, porque al espíritu humano no le gusta angustiarse, ¿no? No te angusties por saber si es de una cosa o de la otra, simplemente busca hacer las cosas conforme los frutos del Espíritu Santo. Y ahí vas a hacer, lo más probable es que no te equivoques. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Yo sí, Ana. Ajá, a ver, dime. No entiendo qué son los consuelos espirituales. Mira, los consuelos espirituales son cuando, por ejemplo, tú estás en oración y sientes como un gozo profundo. Estás en la oración haciendo un acto bueno y sientes una gran paz, una alegría interna maravillosa. Esos son consuelos espirituales. Y cuando hay consuelo espiritual que Dios nos da, bendito sea Dios. ¿Sí? O sea, ese es un consuelo espiritual, de algo que es espiritual, porque estoy en oración y simplemente es totalmente espiritual, ¿no? Esas cosas son buenas y hay que agradecerle a Dios cuando nos los da. A lo que yo digo es que hay que estar libre de eso. Es que yo no puedo decir que, bueno, solo rezo cuando siento bonito, ¿no? Cuando yo estoy como, hago oración porque siento una gran paz. Y el día que siento hielo y estoy fría, pues ya no quiero hacer oración. ¿Sí me expliqué? O yo de verdad voy con un gozo a hacer mi apostolado.
Y de verdad que siento una satisfacción interior increíble. Entonces es un consuelo que Dios me está dando. El día que yo tenga que ir a mi apostolado y sienta, ay, que ahorita me cuesta horrible hacerlo o ir, entonces esa frialdad o esa falta de sentimiento, de consuelo, no me debe de llevar a dejar de ir a mi apostolado. No sé si me expliqué. Sí, creo ¿Sí? que sí. Sí, Ana, gracias. Ok, de nada.